Hola, buenas, bienvenidos a su canal Testri. Hoy vamos a hacer un video para mostrarles cómo reparar un mando de Play 5, de Play 4 o cualquier otro tipo de control que tenga un problema en lo que es el joystick. Este botón que se utiliza mucho para lo que es el movimiento de los juegos, del jugador, muchas veces por mal uso, por suciedades que comemos jugando, cosas así, le entran suciedad a lo que es el mando y él empieza a dar fallas, empieza a quedarse hacia un lado trabado, empieza como a moverse solo el jugador y tenemos problemas a la hora de jugar. Muchas veces esto nos lleva a llevarlo a un técnico y nos cobra muy caro por el arreglo. Muchas veces tienen que cambiar la pieza, pero otras veces es tan sencillo como limpiar la pieza, o sea, limpiar lo que es el joystick. Muchos no nos atrevemos a lo que es desarmarlo, pero en este video les venimos a enseñar cómo abrirlo, desarmarlo, limpiar esa pieza y no tener que acudir a lo que es un técnico. Entonces vamos con lo que es el desarmar el equipo. Vamos a mostrarle cómo es que se desarma. Por aquí abajo él tiene como unas perillas por las cuales uno tiene que, ya sea con la uña de la mano, o sea del dedo, o con un plástico, algo fino, un pedacito de plaquita, algo. Vamos a lo que es abrirlo. Le damos aquí y él abre por aquí. Lo mismo en la otra parte. Vamos a zafarlo. Luego venimos por toda la parte de abajo, por todo el borde, sacando lo que son los enganches del mando. Ahí queda liberado. Luego suavemente, sin miedo, vamos a lo que es zafar el mando echándolo hacia arriba. Entonces ya tenemos esta parte liberada. Aquí vamos a ver que tiene dos tornillos, uno de este lado y uno de este otro lado. Esos son los dos tornillos primeramente que vamos a quitar. Entonces los quitamos con un destornillador chico. Retiramos el primer tornillo, un tornillito chico, lo vamos a poner por aquí para que no se pierda. Retiramos el otro. Mucho cuidado. Pero sin miedo, está hecho, Sony lo hizo para que fuera fácil de abrir, limpiar o reparar. No es nada muy complejo, algo que cualquiera de nosotros puede hacer sin tener que acudir a un técnico y que nos cobre casi el mismo precio que puede costar el mismo mando en sí. Entonces ahora la parte siguiente sería retirar este botón de aquí y este de aquí, donde se encuentran los otros dos tornillos que sujetan lo que es la carcasa del mando. Vamos a quitarlo, entonces le hacemos una pequeña palanca por aquí. Sin miedo, no tienen nada que romper ahí. Entonces retiramos el botón. Retiramos el otro. Lo ponemos aquí. Y aquí adentro está lo que es el otro tornillo. Lo retiramos igual, al igual que el anterior. Aquí tenemos, son 4 tornillos, solamente 4 tornillos sostienen el mando, lo que es la cubierta del mando. No necesitas quitar nada más,
solo 4 tornillos. Listo, tenemos los 4 tornillos retirados. Ahora vamos a ver cómo retirar lo que es toda la carcasa del mando. Entonces, venimos por todo el borde, todo este borde que está aquí, retirando todos los enganches que traiga. Lo vamos liberando. Y si se fijan, aquí tiene 2 enganches que impiden que el mando se abra. Entonces lo vamos a liberar de este lado y de este otro lado. Queda liberado lo que es el mando y él se va a abrir. Entonces le hacemos así por aquí atrás. Vean que también hay que liberarlo. Liberamos. Y el mando va a abrir. Queda así. Entonces, ya con el mando liberado, vamos a mostrarle una aplicación para que previamente la descarguen. Sería esta aplicación en Android. Esta aplicación Gamepad Test. Gamepad Test es una aplicación que sirve para lo que es probar los botones del mismo mando. Entonces la instalan, la abren y la van a tener aquí. Entonces conectamos el mando. ¿Cómo conectamos el mando al teléfono? Venimos a los ajustes del teléfono, se conecta por Bluetooth. Venimos a los ajustes de los teléfonos, ya lo tengo aquí, pero le damos vuelta al mando. Lo vamos a apagar, que ahora lo tengo encendido. Dejamos presionado el botón que dice PS. Lo tengo apagado, encendido, pero vamos a apagarlo. Ahí está apagado. Y vamos a presionar el botón del medio, el PS, con este botoncito que está aquí arriba. Los dos juntos. Y los dejamos presionados por unos segundos, hasta que las luces azules parpadeen. Ya, ahí tienes las luces parpadeando. Quiere decir que está en modo vinculación. Entonces lo vamos a buscar en el teléfono. Le vamos a dar para que el control se vincule. Entonces yo lo tengo aquí, lo voy a desvincular. Vamos a buscarlo. Aquí lo tengo, DualSense. Le damos vincular y queda vinculado. Entonces ahora vamos a lo que es la aplicación. Queda aquí la aplicación. Estando en la aplicación, ya pueden lo que es, vamos a ver que se vea. Ya, aquí está. Pueden mover, tocar los botones y él va a reconocer los botones. Entonces, ¿qué hacemos? Ya con esa aplicación, el mando, el control encendido y previamente abierto, vamos hacia la parte de atrás. Esta es la batería del mando. La vamos a hacer a un lado sin desconectarla. Y vamos a retirar este tornillo que está aquí. Aquí hay un tornillito que aguanta lo que es esta placa. Vamos a retirarlo. Ese plástico solamente es para separar lo que es la batería de la placa de los chips del mando. Y no
ocurran fallas por la batería y los circuitos. Entonces lo retiramos ese tornillo, lo ponemos a un lado, retiramos este plastiquito. Aquí hay una cinta. Esa cinta vamos a retirarla, es la que engancha este circuito. Entonces sin ningún miedo la vamos a retirar. La lavamos cuidadosamente. La vamos a retirar. Si tienen una pincita, la pueden retirar con una pincita sin ningún problema. Esa cinta no le va a pasar nada si no la malogran. Entonces, para retirar esta placa y ver lo que es el botón al cual vamos a acceder, deben retirar todas estas cintas. Retiramos esta cinta. Entonces continuamos con lo que es el desarme de la placa. Como decía, tenemos que retirar todos estos flexores. Retiramos este flexor de aquí. Retiramos este flexor de aquí con mucho cuidado. Retiramos el otro flexor. Y aquí hay otro flexor que lo vamos a retirar con mucho cuidado. Aquí arribita. Ahí queda, sale el flexor y va a salir la placa. Sostenemos la batería para que no se desconecte, siempre con el mando encendido para saber lo que estamos haciendo. Entonces, el joystick que está en falla sería este de aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Retiramos este joystick, lo que es el plástico del joystick. Retiramos esto. Se zafa así simplemente con sacarlo. Y vamos a lo que es revisamos cuál es el movimiento que está haciendo solo. Si es hacia el lado o hacia arriba. Si es hacia el lado, si es hacia este lado que está moviendo solo, entonces vamos a retirar este de aquí. Si es hacia arriba o hacia abajo, sería este de aquí. ¿Cómo revisamos? Lo que vamos a hacer es una pequeña limpieza. Solo limpiar, porque está sucio y aquí adentro hay lo que es un alambre, un pedazo de cobre que hace contacto, y cuando se ensucia, cuando entra mugre, porque estabas tomando una bebida o algo y se te viró, se ensucia y deja de hacer contacto. Entonces lo que vamos a hacer es abrirlo. Le hacemos palanca, suavecito, lo abrimos. Él va a abrir, ahí está, lo descubrimos. Ahí está. Lo descubrimos ahí. Y vamos a retirar un plastiquito que hay adentro, que es donde está el contacto de cobre. Entonces le hacemos así, lo sacamos con mucho cuidado. Si tienes que echarle un poquito para atrás, lo echas y lo sacamos. Entonces esto es lo que vamos a limpiar. Se me cayó. Entonces esto es lo que vamos a limpiar. Esto que puede ensuciarse. Eso es lo que vamos a limpiar. Entonces con un cepillito de dientes, con algo que tengan en la casa, lo van a frotar, lo van a frotar, lo van a frotar. Muy bien. En el plástico se va a ver lo que es la suciedad negra, si la tiene. Entonces lo vamos a frotar con mucho cuidado, sin malograr lo que son las fibras de cobre. Entonces cuando lo tengan limpio, siempre fíjense cómo lo sacaron, qué sentido tenía las fibras, para que vuelva a como estaba. Entonces lo ponemos como estaba. Lo volvemos a poner como estaba.
Ahí queda. Empujamos hacia adentro. Mucho cuidado. Nos volvemos a poner hacia adentro. Cerramos. Queda cerrado. Perfecto. Probamos que esté bien. Entonces vamos a... porque ahora se me apagó lo que era el mando, entonces vamos a volverlo a encender. Vamos a volverlo a encender con su botón. Ahora ya no lo tengo cerrado y entonces lo vamos a... o lo podemos cerrar. Lo podemos semicerrar así, en el estado en el que estaba anteriormente, para que pueda encender con sus botones. Vamos. Él tiene aquí unos enganches también a los laterales de la placa. Entonces, con cuidado, vamos a darle vuelta a la batería, vamos a darle vuelta al mando, vamos a encender el mando. Vamos a tratar de encenderlo sin terminar de cerrar el mando para saber si tiene alguna complicación o no la tiene, a ver si hicimos todo bien. Entonces encendemos el control. Encendimos el control. Vamos a poner todos sus flexores para que reconozca todas sus funciones. Colocamos sus flexores con cuidado. Colocamos sus flexores con mucho cuidado. Encendemos lo que es el control. Vamos a revisar que quede todo bien puesto para que pueda encender por sí solo sin ningún tipo de problema. Ahí está. Dejamos presionado los dos botones. Ahí está parpadeando. Vamos a la aplicación. Lo volvemos a conectar. Que a mí se me desconectó, por eso le decía, traten de que no se desconecte. Lo volvemos a conectar. Queda vinculado. Vamos a la aplicación. Y hacemos una prueba. Queda bien el control sin ningún tipo de problema. Y él no se va a ir solo, no se va a mover, ni ningún tipo de función que tenga el control. Entonces va a funcionar perfectamente con una simple limpieza. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ahora solamente es cerrar, volver a poner todo en su sitio. Volvemos a cerrar.
y ponemos todo como estaba, como les decía. Entonces, para poner el plástico del joystick, volvemos a retirar lo que son las cintas que yo había puesto anteriormente para poder hacer la prueba. Con mucho cuidado estos flexores, que son muy delicados, pero si no los tratas muy mal no tiene por qué sucederle nada. Entonces, como les dije anteriormente, esto tiene como un enganche aquí que vamos a retirar, lo echamos hacia atrás y la placa sale. Entonces, retiramos la placa con mucho cuidado. Ahí está el control. Volvemos a poner su botonera. Y va a quedar perfecta. Ponemos su botonera. Y ella va a quedar, como les dije, perfecta. Sin ningún tipo de problema. Solo con una simple limpieza. Todo queda como debe quedar. Sin necesidad de estar llevando un técnico. Si no se atreve, claro, llévelo a un técnico, pero si puede hacerlo usted mismo, si se atreve a hacerlo con mucha delicadeza, con cuidado, solamente una limpieza. Es como limpiar el ventilador de su casa. Tan sencillo como limpiar y darle mantenimiento al control que usted usa día tras día y puede haber ensuciado. Se evita gastar mucha plata. Entonces ponemos los flexores. Primer flexor, segundo flexor de los botones traseros y de los vibradores. Enganchamos ahí. Ponemos el flexor de aquí. Es más fácil con una pinza, una pinza que tenga su mamá, una pinza que tenga su mujer, pinza de ceja, algo que tenga por la casa, que le pueda ser un poco más fácil para utilizar si no tienen las herramientas indicadas para este trabajo, como yo. Entonces vamos a poner el flexor. Este es un poco más chico, cuesta un poco más de trabajo. Pero ahí queda. Entonces ponemos esta tapita, que es la que les dije anteriormente, que separa la batería de los componentes. La atornillamos, no muy duro, no forcemos mucho la placa, solamente una pequeña fuercecita para que quede ahí, listo. Ponemos, que no se nos olvide, este flexor de aquí. No se nos olvide luego que cerremos, que coño, que se nos olvidó poner un flexor y entonces que el mando no funciona. Empezamos haciendo una cosa y terminamos con más problemas de los que empezamos. No. Pongamos todos los flexores y todo va a estar como debería estar. Ponemos la batería ahí. Entonces revisemos que todo esté bien, nada quede suelto. Revisemos otra vez los controles, los botones, que nada se dispare solo. Le hacemos esta revisión, lo soltamos y que vuelva a su lugar. Lo soltamos y que vuelva a su lugar. Y todo está bien. Entonces vamos a lo que es cerrar. Buscamos la tapa. La ponemos
de arriba, retiramos esto de aquí, la ponemos de arriba hacia abajo, por este lado, así, ponemos aquí y vamos bajando de a poco y enganchamos por aquí, enganchamos, cerramos y eso es todo, queda cerrado el mando. Ponemos esta botonera, o sea, para que poner los tornillitos de aquí, obvio, los que quitamos anteriormente, y eso sería todo, amigos. O sea, cerramos esta pieza de aquí, la ponemos aquí, la encajamos, que es un poco complejita de poner, pero se puede poner. Le hacemos esto, así, y queda puesta. Y eso sería todo, amigos. Eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Este es un videito corto de cómo reparar nuestro control de Play 5, otro tipo de consola, con problemas en un joystick, el cual se queda trabado o se mueve solo, simplemente con desarmarlo y limpiarlo. Muchas gracias, espero les haya parecido bueno el video, suscríbanse por favor y dejen like.